bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 9, cuando te convirtieres de todo tu corazón. La conversión implica dejar de huir de Dios y acercarnos a Él. Y para poder lograr la conversión hay una palabra que es la que estudiamos reiteradamente durante esta semana, y eso es precisamente el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, en pocas palabras es reconocer nuestro pecado, sentir pena por él, pedirle perdón a Dios y dejar de hacer el mal. Es una palabra que implica tres acciones distintas que tenemos que realizar. Porque en el contexto del libro de Deuteronomio nosotros encontramos el tema del arrepentimiento. ¿Okay? Durante esta semana el autor nos llevó a reconocer que el pueblo de Israel, en su misión de poseer la Canaán terrenal, iba a llegar a un punto en su historia que todo lo que él había aprendido de las palabras de Moisés, que prácticamente con la carta de Deuteronomio se estaba despidiendo, todo lo que ellos habían aprendido de él, que había enviado obviamente por Dios, a guardar sus mandamientos, a amarlo de todo su corazón, a circuncidar su corazón, todas esas palabras dentro de un poco tiempo iban a ser olvidadas. ¿Por qué? Porque la naturaleza del pueblo de Israel así era, de rebelarse en contra de Dios. Entonces, si sucedía eso, entonces el Señor les decía: arrepiéntanse de su pecado y regresen a mí. La oportunidad para que el pueblo de Israel permaneciera fiel dentro del pacto de Dios estaba reiteradamente en la voz de Moisés a través del libro de Deuteronomio. Y es por eso que nosotros durante esta semana tomamos el tema del arrepentimiento y cuál es su importancia ahora en la verdad presente. Acompáñenme rápidamente al primer versículo para ir entendiendo esto. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuvieses tal corazón que me temiesen y guardaren todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Si nosotros leyéramos este versículo en su lenguaje original, entenderíamos que la primera parte de esta frase viene de una palabra derivada del hebreo que dice mi-yiten, que literalmente se traduce ¿quién dará? ¿Quién hará? ¿Quién logrará? Esta expresión equivale a lo que nosotros dijéramos en estos momentos: ojalá, así con ese tono de voz, ojalá que tuvieras el corazón, ojalá que me temieras, ojalá que guardaras todos los días mis mandamientos, para que ellos y a tus hijos les fuera bien para siempre. Ojalá. Cuando nosotros expresamos de esta manera el ojalá, el mi-yiten, estamos diciendo de una forma que esperamos que logren eso que estamos anhelando. Ojalá y lo cumplan, ojalá nazca en ellos el deseo de obedecerme, ojalá se arrepientan de su pecado. Es como una forma de anhelar algo, con una necesidad, con una expresión de urgencia. El Señor estaba hablando a Moisés y le decía: mi-yiten, que este pueblo, ojalá, quien fuera, que ellos pudieran lograr mantenerse fiel a mi pacto. ¿Okay? El anhelo de Dios entonces es que nos volvamos a Él, que le temamos y le obedezcamos. ¿Por qué? Porque Él sabe que si nosotros estamos haciendo eso, vamos a tener una vida plena y feliz al lado de Él. Nos tenemos que entender que el Señor busca que su humanidad permanezca dentro de Él. Ojalá que lo logre. ¿Okay? Él podría decidir por nosotros, pues Él dice: mi-yiten, ¿quién de ustedes podría hacerlo? ¿Quién de ustedes quisiera hacerlo? Ojalá que ustedes lograran eso, mantenerse fiel a Dios. Él sigue, así como el pueblo de Israel lo dijo a través del libro de Deuteronomio, en la verdad presente nos lo dijo diciendo a cada uno de nosotros: ojalá te arrepientas de tu pecado y te des cuenta que es mejor estar del lado de Dios. Ojalá pudieras lograr esto en tu vida, pudieras tener la felicidad que yo te ofrezco. Aunque Él podría obligarnos a seguirlo, aunque Él podría mandar a sus ángeles a que nos tomaran de los cabellos y nos llevaran al arrepentimiento, que nos llevaran a cambiar nuestra vida, que mostraran su poder sobrenatural para que nosotros nos impresionáramos y con un temor que quisiéramos obedecer a Él, Él no va a hacer nada de eso, porque el anhelo de su corazón es que tú en tu corazón sientas el deseo de seguirlo. ¿Okay?
La decisión de responder positivamente al llamado del Espíritu Santo para convertirnos y cumplirlo es el anhelo de Dios, pero tiene que nacer ¿de qué? De nosotros. ¿Qué? La decisión es de nosotros. El libre albedrío es tan importante para Dios que Él omite usar toda su fuerza para obligarnos a amarlo, para que nosotros pudiéramos amarlo de verdad, porque Él quiere que nosotros realmente lo sigamos de todo corazón. Fíjense nada más lo que dice el siguiente versículo, Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Este versículo lo escuchamos también en el Nuevo Testamento, porque Jesús mismo remitió al libro de Deuteronomio y dijo que tienes que amar a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Okay? Dios tiene algo que es un atributo especial. ¿Okay? Él puede predecir con toda exactitud lo que va a ocurrir con una persona. Nos dio muchos ejemplos en la Biblia. ¿Okay? ¿Te acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a traicionar y que lo iba a negar 3 veces? Unas horas después se cumplió a la perfección lo que él había dicho de la vida de Pedro, aun cuando Pedro negaba que podía lograr eso. ¿Cómo yo voy a negar a mi Salvador? ¿Cómo voy a hacer esto contra ti? Al final lo hizo. Sabía cuál era el destino de Pedro. ¿Okay? Sabía también el destino de Israel, porque cuando él está hablando en el libro de Deuteronomio, él sabe que dentro de algunos años ellos iban a ser cautivos ya en Babilonia, iban a ser cautivos por otros pueblos, por el mismo los mismos aquellos que en esos momentos se enseñoreaban de poder dominarlos. Dentro de pocos años iban a ser sus enemigos que los iban a apresar. Aún sabiendo que el pueblo de Israel dentro de poco, de algunos años, iban a fallar, él anhelaba que se mantuvieran fieles a él. Es más, el Señor revela también lo que va a suceder con los imperios mundiales en el libro de Daniel capítulo 7. Vemos la historia de los pueblos que seguían a Babilonia. Y cada uno de ellos, ahora que nos miramos al pasado, nos damos cuenta de que cada uno de ellos cumplió a la perfección las profecías que de él decía Dios. ¿Okay? Esta preconcepción de lo que es nuestro destino no debe invalidar nuestra capacidad de decidir. Aun cuando el Señor sabe qué es lo que vas a hacer más adelante, Él no usa eso que Él sabe para contrariarte, para hacerte regresar. Al contrario, Él permite que tú decidas. Aún sabiendo que te vas a ir por el camino que no es correcto, Él permite que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque Él necesita que sus hijos empiecen a entablar una relación con Él. Una relación de total dependencia. Una relación de amor completo hacia Dios. Dios sabe qué decisiones se van a tomar. Están los dos caminos. ¿Okay? Pero Él insiste en invitarnos a tomar la decisión correcta. ¿Qué Dios es este? Que sabiendo que es lo malo para ti, Él constantemente te bombardea de lo mejor que es para ti. A pesar de que tú rechazas esos llamados a seguirlo a Él, Él sigue insistiendo una y otra vez para que tú regreses a Dios. Y aun cuando sabe que tú después de tantas veces lo vas a rechazar, Él una y otra vez lo sigue haciendo. Él podría decir, bueno, si ya sé que este hombre que está escuchando este video dentro de poco me va a traicionar, ¿para qué le sigo mandando este video? ¿Para qué le sigo insistiendo? Si yo sé que me va, mejor que se pierda, me voy con otro que sé que va a tomar la decisión correcta. Pero Él no es un Dios cruel, no es un Dios que haga diferencia, al contrario, entre más sus hijos lo rechacen, más es fuerte está el llamado hacia ellos. La gracia de Dios entonces abarca todo esto. Es suficiente para que nosotros podamos entender que Dios nos busca y nos ama. Él abarca todo como para perdonar a aquel que se arrepiente y desea volver a Él. Por eso la gracia de Dios es un tema que debería de preocuparnos a cada uno de nosotros que estamos en la fe. ¿Por qué? Porque si nosotros abusamos de la gracia de Dios, sabiendo que estamos en el camino de Dios, sabiendo qué es lo que debemos hacer, recibiendo las instrucciones constantemente, cada sábado, cada día al estudiar la palabra de Dios, en nuestro devocional, en nuestra conversación, nosotros vemos cómo el Señor nos habla y nos dice, por aquí es el camino que tú sigas. Y sin embargo, aún siendo creyentes, nosotros nos desviamos. Entonces estamos rechazando la gracia divina de Dios, porque quizás mañana tú no estarás aquí para poder decidir seguirlo. Y la decisión es en estos momentos, la gracia es en estos momentos activa para ti.
Entonces tienes que empezar a arrepentirte de todo corazón y seguirlo a Él. Acompáñenme por favor al siguiente versículo, Deuteronomio 31:13, y vamos a parafrasearlo nada más. Cuando te arrepintieres, te convirtieres y obedecieres tú y tus hijos, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. ¿Okay? Estos versículos de Deuteronomio delinean perfectamente los pasos a seguir que nos corresponden a nosotros hacer. ¿Okay? Él nos ofrece el llamado, Él nos llama para que lo sigamos a Él. Él nos ofrece el perdón, nos ofrece la vida eterna, nos ofrece todo. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Estos son 3 pasos. Lo voy a poner aquí en pantalla. Primero, arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentirnos? Sentir una profunda tristeza por nuestro pecado. El segundo paso es convertirnos, es volvernos a Él. Literalmente dejar de alejarnos de Dios y acercarnos a Él. Y por último, obedecer, es decir, abandonar el pecado y actuar de acuerdo a la voluntad divina. ¿Okay? Aunque ninguno de estos pasos tiene poder para perdonar nuestros pecados o para restaurar nuestra relación con Dios, con ellos le damos a Dios la oportunidad de perdonarnos, transformar nuestras vidas y ser aceptados como sus hijos e hijas. Es la intención del corazón lo que Dios toma en cuenta. ¿Okay? No son las palabras que dices, no son las cosas que haces. ¿Okay? Es lo que nace de un corazón arrepentido. Nosotros vemos, por ejemplo, en la oración de Ana, cómo ella lloraba, derramaba su corazón, de un corazón que anhelaba algo especial. Nosotros vemos en la oración de David, en cualquiera de los salmos, donde él habla acerca de su arrepentimiento. Podemos sentir las lágrimas de ese hombre que aun cuando fue considerado el mayor rey de Israel, es considerado también como uno de los grandes pecadores, pero también de los que recibieron el más grande perdón. Así como él, encontramos muchos y muchos personajes en la Biblia que tuvieron que confrontar su vida pecaminosa con la santidad de Dios y encontraron la necesidad de arrepentirse de su pecado, de convertir su corazón y por ende, después de esos 2 pasos, mantenerse fieles y obedecer a Dios, de tal manera que ahora contamos a cada uno de ellos como los grandes héroes de nuestra fe. Tú también estás contado dentro de los héroes de la fe, porque estás viviendo una vida en la cual constantemente estás pidiendo perdón por tus pecados. Estás tratando de mantenerse en el camino del bien y que tu vida sea una vida transformada por Dios. Una iglesia que predica la verdad tiene miembros que son transformados, que son convertidos. Ya no hay en ellos envidia, rencor, odio. Ya no hay la manifestación de la carne en ellos, sino que poco a poco se van perdiendo y el Espíritu Santo empieza a manifestarse en ellos, en sus obras, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de comportarse, de tratar a sus amigos, de tratar a sus enemigos, sobre todo, de tratar a los débiles. Cuando una iglesia manifiesta esos frutos, entonces podemos encontrar que es una iglesia poderosa y el Espíritu Santo hace maravillas con los miembros de esa iglesia. Pero necesitamos empezar a tomar estos pasos en serio, que no porque tengamos todo el conocimiento de muchos años de pertenecer a la fe, ya nosotros podemos decir, ya estamos del otro lado y en cualquier momento que yo me vaya, estoy listo para la vida eterna. Al contrario, conforme más nos acercamos a la santidad de Dios, más nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad y la necesidad de encontrar el perdón constantemente con Él. Es por eso que podemos volver a estudiar este versículo de Deuteronomio 30:2 para encontrar otro aspecto esencial. Otra vez vamos a parafrasearlo. Cuando te arrepintieres, te convirtieres y obedecieres con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Okay? Previendo la desobediencia futura de Israel y que tendría que castigarles con el destierro, Dios no quiso dejarlos sin esperanza. Para recibir nuevamente las bendiciones y regresar a la tierra prometida, solo debían desearlo de todo corazón. Es decir, un arrepentimiento sincero y un deseo ferviente de volver a Dios y obedecerlo. Y aquí entra algo que quizás nosotros todavía no hemos experimentado. Yo tengo la oportunidad, cuando estamos haciendo alguna campaña pública o cuando estamos haciendo un estudio bíblico, siempre hago esta pregunta a las personas que deciden seguir a Jesús. Cuando tú decides seguir a Jesús, no necesitas hacer nada más que entregar de tu corazón. ¿Okay? Por más que quisieras darle una gran ofrenda, quisieras cambiar tu vida, tener una vida más ordenada, eso no importa para Dios. Cuando tú quieres entregarle tu vida a Cristo, tú te entregas tal y como estás. ¿Okay? Él va a producir en ti, ¿de acuerdo? Tú decides públicamente decir, quiero seguir a Jesús,
Cuando tú decides eso, Él va a producir en ti entonces el poder mantenerse del lado de Él. ¿Okay? Entonces, cuando yo estoy haciendo una campaña pública y empiezo a hablarles a las personas, les digo, ¿en qué momento ustedes sintieron el deseo de seguir a Jesús? Aquellas personas que tienen muchos años en la iglesia, pues sus padres fueron de la iglesia, no encuentran la respuesta de cuándo decidieron seguir a Jesús. Únicamente saben que se bautizaron porque quizá ya tenían la edad, o porque sus padres los llevaron, o porque su pastor lo llamó, y ya. Pero cuando una persona que ha estado luchando toda su vida contra el pecado, encuentra el punto crucial en su vida y dice, yo en este momento sentí el anhelo de seguir a Jesús cuando me sucedió esto, cuando yo sentí esto. La pregunta que debes de hacerte tú en estos momentos, ¿has sentido alguna vez en tu vida el anhelo de regresar a Jesús? ¿Has sentido alguna vez la necesidad de entregarte por completo a Él? Quizás no en tu bautizo, pero quizás sí un poquito antes sentiste ese deseo. Trata de recordar eso que sentiste para poder decirle a Jesús, yo quiero bautizarme, quiero entregar mi vida a ti. Ese momento crucial es importante porque el Señor dice, el pueblo de Israel estaba siendo ya listo, iba a ser dejado libre, ¿no? Para que pudiera poseer Canaán, pero sabía que dentro de poco iban a desobedecer a Dios nuevamente, iban a entrar cautivos con otros pueblos. Y Él decía, yo sé que en un punto ustedes se van a arrepentir, y cuando ustedes se arrepientan, yo les prometo que van a regresar al lugar donde están, van a volver a ocupar esta tierra que yo les doy. Cuando nuestra alma anhela a Dios, Él cambia nuestro corazón. Él realiza una circuncisión del corazón y hace de nosotros unas nuevas criaturas y estamos deseosos de servirle. Por eso yo les decía que es muy importante que nosotros encontremos cuándo fue nuestra conversión, en qué momento mi corazón anhelaba seguir a Jesús. Porque cuando tú encuentras ese punto de tu vida, te puedes dar cuenta que en estos momentos quizás te has olvidado de eso y ya no anhelas seguir a Jesús. Lo haces solamente por costumbre, lo haces solamente porque los demás lo están haciendo, pero no porque tengas una relación de necesidad, de entrega y de sumisión a Dios. Cuando sucede eso, entonces ten cuidado, prende tu alerta, porque entonces te estás perdiendo entre la vorágine del mundo, entre las cosas que el mundo te ofrece, entre las cosas que la iglesia tiene, pero no estás teniendo una relación con Jesús, porque no anhelas en tu corazón servirle. Lo haces por costumbre, lo haces porque sabes que debe hacerse, pero no hay una profunda conversión en tu corazón. Y puedes estar 20, 30, 40 años en la iglesia y no ser convertido. Y eso es muy peligroso, porque aparentemente tú vas a decir, Señor, yo estuve en la iglesia, yo hice tantas cosas, y el Señor va a decir, no te conocía porque nunca declaraste que me necesitabas. Tú vivías bien en tu vida cristiana, en tu espiritualidad, pero no estaba yo en primer lugar. Entonces el Señor le estaba ofreciendo al pueblo de Israel, si llega a suceder esto, si ustedes se olvidan de mí, arrepiéntanse de todo corazón, y entonces yo voy a volver y los voy a regresar al lugar donde pertenecen. Pero necesitamos sentirlo, necesitamos vivir esa fe. Por eso Mateo 3, 2 y 4, 17 nos dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tanto Juan el Bautista como Jesús mismo comenzaron su ministerio con un llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento y el evangelio están íntimamente ligados. Después de todo, ¿de qué serviría nuestro arrepentimiento si Jesús no hubiera muerto por nuestros pecados para otorgarnos el perdón? El llamado de Pedro a la multitud compungida reunida en el Pentecostés fue esa: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, en Hechos 2:38. Somos pecadores y por ello debemos arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar nuestra costumbre pecaminosa y tomar la decisión de apartarnos de ellos, y Dios nos dará un nuevo corazón. ¿Cuál es el principal problema que tiene nuestra iglesia en estos momentos? ¿Cuál es el principal problema? Que no queremos arrepentirnos de nuestra vida pecaminosa, que consideramos que estamos bien como estamos. Aun cuando no testifiquemos, cuando no oremos, cuando no estudiemos, cuando no compartamos el evangelio, cuando vivamos una vida que 6 días estamos afuera y estamos como el mundo, y un solo día, el sábado, estamos en la iglesia dando golpes de pecho. Ese es el principal problema. Vivimos en una frialdad espiritual, en una tibieza espiritual. Y el Señor dice que Él se arrepiente de tener ese tipo de hijos y los vomita de su boca.
Entonces nosotros tenemos que convertirnos en estos momentos. El libro de Deuteronomio durante este trimestre es un llamado de alerta para cada uno de los hermanos de mi iglesia, para cada uno de aquellos que están en el camino del bien. Si tú no te has arrepentido de tu corazón, de tu pecado, es el momento de hacerlo. Mañana quizás ya no estés aquí. El Espíritu de Profecía, el deseo de toda la gente, página 147 dice: ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seríamos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo y el corazón y la mente son creados de nuevo. ¿Quieres ser una nueva criatura? Aún cuando te bautizaste hace 30 años, necesitas convertirte nuevamente. ¿Y cuál es el primer paso para alcanzar esa conversión? Arrepentirte de tu pecado. Esa es la conclusión que nosotros podemos tener del estudio de esta semana. ¿Quieres arrepentirte? ¿Quieres ponerte a cuentas con el Señor? Y quizás alguno que me está escuchando aquí es la primera vez que está escuchando este tema. ¿Sabes qué? El Señor te está llamando. Y se está llamando con extrema urgencia. Milliten. Ojalá que tú puedas arrepentirte y tengas tiempo todavía para encontrarte conmigo. Porque, ¿sabes? El Señor nos está entregando todo lo que necesitamos. Nos está dando la vida eterna. Y el mundo va a anhelar, va a llorar, porque va a perder esa vida eterna. Todo el mundo, todos los seres creados van a clamar a gran voz que justo es Dios. Y tantas veces que el Señor los llamó y tantas veces que lo rechazaron y se van a arrepentir, pero va a ser demasiado tarde. Pero en estos momentos la puerta de la gracia todavía está abierta para ti y para mí. ¿Quieres entrar en ella? ¿Quieres compartir con Jesús lo que te reste de tu vida? Es el momento de hacerlo. Yo te invito a que te entregues a Cristo, que busques en tu corazón el anhelo de seguirlo y que el Señor haga una vida de ti, una vida transformada y una nueva persona. Bendiciones para cada uno de nosotros, que tengamos un muy excelente sábado.